La red social Review, dirigida por David Fincher. Continuamos hablando de varias de mis películas favoritas de toda la vida. El día de hoy para hablar particularmente de uno de mis directores favoritos que por algún motivo no he tenido muchas opciones de comentar en este canal. Principalmente porque en los últimos 9 años solo ha lanzado una película y espero remediar eso progresivamente a medida que normalice un poco más hacer este tipo de reseñas. Pero sí, David Fincher creo que es en este momento uno de mis directores favoritos, directamente empatado con Pedro Almodóvar como uno de los creativos en la dirección más brillantes y eficientes. Y si bien tengo muchas películas de él que me gustaría hablar, La red social es una de las obras más intrigantes del director porque la considero una obra maestra contemporánea que lucha directamente con varios de los clásicos más grandes de la historia. Y este film aparece en un momento crucial en la carrera de David Fincher. El director se había cimentado en los 90 y en los 2000 como uno de los mejores creativos estadounidenses del último tiempo, con tales películas como El Club de la Pelea, Seven y Zodíaco. Sin embargo, dado los rasgos del tipo de películas que tiende a hacer, que son filmes cercanos tanto a la comedia oscura como a obras de crimen y suspenso, diría que le costó mucho juguetear con lo establecido por el canon cinematográfico del momento. Diría que lo más cerca que estuvo en términos de ser abiertamente reconocido como tal fue con una película como Zodíaco, que ha sido pieza de inspiración para tales directores como por ejemplo Guillermo del Toro. Sin embargo, todos los filmes hacia atrás tuvieron un pasaje más o menos incomprendido, incluso algo con El Club de la Pelea, que hoy en día es considerado una de las mejores películas de la historia y una de las obras más incomprendidas que yo haya visto alguna vez. Tomó tiempo en generar una especie de culto, y también es irónico que una vez consiguió ese culto casi que ha ido en un pimponeo sobre ok, esta película es una obra maestra, es irónica o es realmente una obra sin sutileza hecha para apelar a un tipo de perfil exacto. Y no me lo entiendan, yo adoro El Club de la Pelea, pero es indudable que David Fincher se centra en ese punto específico en que cuando piensas en directores de cine de entrada, como primeros directores que son fáciles de adorar, David Fincher descansa la cabeza con otros directores como por ejemplo Christopher Nolan. Y no diría que David Fincher estaba buscando una aprobación académica sobre su material, pero sí me parece que durante los 2000 estuvo jugueteando mucho más al respecto, porque Zodíaco es un filme más tradicional en ese sentido, y por supuesto tenemos el curioso caso de Benjamin Button, que le valió su primera nominación a mejor director en los premios Oscar. Y no puedo obviamente saber qué estaba pensando David Fincher cuando hizo La red social, pero da la sensación de que él quería hacer algo mucho más maduro y dramático, más alejado del cine al que estereotípicamente se le asocia. La red social, por supuesto, es la historia de cómo Mark Zuckerberg inventó Facebook, cómo pasó de ser un estudiante de Harvard con una muy extraña vida social, que usó sus conocimientos para crear una herramienta revolucionaria, hacerse 1 millón de enemigos en el camino. Voy a por supuesto hablar de detalles profundos de la trama, así que si no la han visto, no sé si podría recomendar no ver esta reseña porque no sé qué cosas realmente puedo ordenarles sobre la red social. Este tipo de historias que al estar basado en la vida real, tú sabes un poco cómo va a desarrollarse, y también siento que es mucho más sobre la experiencia, sobre la escritura y la presentación, que finalmente sobre que haya detalles que necesiten ser resguardados como una sorpresa, algo que siento que también es único en la carrera de Fincher, considerando que tales obras como por ejemplo Seven, El Club de la Pelea y Perdida se benefician muchísimo del elemento sorpresa de sus conclusiones. ¿Y qué puedo decirle? La red social es una obra maestra con todas las de la ley. Desde su primera escena y captura bastante del jugueteo entre los distintos equipos creativos. Pienso por ejemplo el hecho de que David Fincher para esta película salió con Aaron Sorkin, su primera y hasta el momento única colaboración en lo que es probablemente una de las parejas más brillantes de dirección y guión que alguna vez se haya engendrado, porque el guión de Aaron Sorkin es muy vocal, muy centrado en un diálogo inteligente, que se sienta como música, que tenga ritmo, pulso, que baile en conjunto a los personajes. Y por otro lado tienes a David Fincher, un director profundamente visual que aprecia mucho del lenguaje visual y los movimientos de cámara, y este es el baile perfecto, porque como digo, la primera secuencia que parte con Ballin' Biscuit de White Stripes, que siempre amo cuando una película parte con música encima de los logos, siempre es un punto bueno para mí. Me encanta cuando nos sumergimos en el filme en primer momento, no tenemos que escuchar música ajena a la película cuando están pasando los logos. Y luego por supuesto nos presentamos a Mark y Erika, que están discutiendo sobre las posibilidades de Mark de quedar en algún club de la universidad, sobre cómo puedes destacar cuando hay tanta gente que es tan brillante o incluso más inteligente que tú. Y el diálogo funciona exactamente como un ping pong, en que cada cosa que se dice genera una respuesta que genera otra respuesta, y están en general los personajes un poco intentando juguetear con el otro y enfrentar cómo la conversación se va construyendo. Me gusta mucho este detalle de que ciertos hilos de la conversación se van perdiendo, se van agarrando en momentos que es conveniente para las personalidades de estos personajes, y me encanta que al final cuando Erika termina con Mark le dice que You are probably going to be a very successful computer person. But you're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole.
Inmediatamente sabemos un poco cuál es la onda de Mark Zuckerberg, que se trata de la superioridad. Tenemos a este ser humano que es tan patético y antisocial en muchísimos aspectos, intentando encontrar algo en que ser superior, porque él es claramente un tipo inteligente, una persona que toda su vida ha visto cómo su inteligencia lo ha llevado a todas partes sin esfuerzo, y de repente se da cuenta de que no puedes usar ese cerebro con esa inteligencia para comprar relaciones humanas, que es irónico porque termina siendo el punto final de la película, que es la invención de Facebook. Luego, posterior a que Mark desarrolle una página para que sus compañeros de universidad puedan comparar mujeres, termina un acercamiento con los gemelos Winklevoss, interpretados por Armie Hammer, que lo invitan a que construyan juntos una página llamada Harvard Connection para conectar socialmente a todas las personas de la universidad. Y Dios mío, el CGI de Armie Hammer en estas secuencias, otro actor interpreta a uno de estos gemelos de el cuello para abajo, y primero en los detalles de su comportamiento que hacen que en todo momento sepas que hay una relación de gemelos por la forma en que interactúan, en que se mueven durante la pantalla, pero además los efectos especiales. Yo sé que debe haber gente allá afuera que puede opinar distinto a mí, pero yo he visto este filme múltiples veces y nunca jamás he notado el CGI en esos personajes. Nunca he visto a uno de los gemelos Winklevoss y he podido decir, sí, claramente él no es el que está realmente en esta habitación. Creo que hizo un trabajo espectacular en los efectos visuales de hacer que sean principalmente invisibles y que te sea un poco imposible notar dónde están siendo puestos en escena. Y luego conectamos con las herramientas de dirección en términos de presentación, que son los flash forwards. Uno asume por la introducción de la película que el presente es el año 2004 y de ahí vamos poniendo un par de años en el futuro a una demanda que está sufriendo Mark Zuckerberg. Y es muy interesante porque una vez te das cuenta de que el mejor amigo de Mark está demandando a Mark, te pone en perspectiva de, ok, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo es que estos personajes que tienen una relación tan fuerte de amistad terminan en una demanda, literalmente? Y empezamos a inspeccionar los elementos de soledad, especialmente por este contraste con la dirección. Hay un momento que siempre he adorado, que es cuando Mark Zuckerberg se quiere referir a Eduardo y señala una silla vacía, porque la dirección, el espacio, el contraste expresan esa emoción de soledad, de cómo Mark poco a poco empieza a quedarse sin gente a su alrededor que lo quiera. I went to my friend for the money because that's who I wanted to be partners with. Eduardo was the president of the Harvard Investors Association and he was also my best friend. Que también tiene que ver con el hecho de que Mark durante toda la película pareciera que toma por sentado las relaciones que tiene, como que simplemente funcionan de una manera lógica y matemática, que no hay que cuidar o crecer en las relaciones, que las relaciones solo se dan como se da un clic en una página web. En general, varios elementos de la presentación, especialmente las secuencias con los abogados, son increíbles. Muchos detalles, como por ejemplo cuando Eduardo está contando sobre el trabajo de Mark en Harvard Connection, notamos que él está escribiendo cosas como que estuviera tomando apuntes solo para girar la hoja y ver que hay puras tonterías. To the best of your knowledge, had he even begun work on Harvard Connection? Not to my knowledge, no. O un momento en que los abogados están haciendo un cálculo y Mark dice, A total of $19,000 now. Yes. Hang on. I'm just checking your math on that. Yes. I got the same thing. que como dato curioso es el diálogo favorito de David Fincher de esta película. Y todo esto construye en base a la idea del genio incomprendido, que creo que es muy fascinante porque en estricto rigor esta es una película biográfica sobre Mark Zuckerberg, y las biopic en general me generan resquezor. Creo que la vida de la gente no es tan interesante como para merecer una película. Sin embargo, en el caso de la red social creo que hay dos puntos a favor. Uno, el hecho de que realmente este filme no teme tomarse múltiples libertades en cuanto a la escritura de la historia, principalmente el hecho de que está basado en un libro, Accidental Billionaire, que yo leí el último año y encontré bastante excelente, y es divertido porque uno es una adaptación bastante fiel de ese trabajo, pero como dato curioso, ese libro fue escrito en paralelo a esta película, entonces no es sorpresa me parecer que haya un trabajo bastante fiel en la traducción uno a uno de lo que está en la página a lo que está en la pantalla. Una de las formas más eficientes en que este libro se transforma en una película es que durante la obra escrita se escribe por varias páginas el odio de Sean Parker a el nombre de Facebook y cómo intentaba convencer a Mark y Eduardo de retirar el D. Mira que la película simplemente se toma como Drop the just Facebook. It's cleaner. y muchos participantes de la vida real en que están basados estos personajes han declarado que la película tiene cero y nada que ver con la vida real. El hecho de que estos personajes no hicieron la mayoría de las cosas que están presentes o no están reflejados fielmente a como consideran que era la vida real. Así que como sea, admiro las libertades creativas que se toman respecto a la realidad en pos de hacer una película que sea más interesante. No un intento desesperado por encapsular la realidad, sino que directamente solo querer mostrar lo que sea más fascinante y que represente mejor una obra cinematográfica. Es un punto.
Y el otro punto es que siento que muchas biopics están enamoradas de sus protagonistas. Creen que el protagonista merece cielo, mar y tierra y que sus defectos son solo un percance en quizás la obra más grande que estaban creando. Y yo siento que en las redes sociales eso no pasa, todo lo contrario. Mark termina siendo una figura antagónica en el gran esquema de las cosas porque tú sabes, tú entiendes, tú comprendes que lo que él hace está mal, que la forma en que él se relaciona con esta gente está mal. Y por mucho que no pueda intentar alegar, bueno, pero creó un invento que le generó miles de millones de dólares, que conectó a muchísima gente, él nunca encuentra esta conexión personal. Y acá también uno de los cambios más interesantes, porque en la vida real una de las cosas que más se alegan es que Mark Zuckerberg tuvo una pareja constante durante la mayor parte del tiempo que esta película describe. Sin embargo, el filme tiene un cierre magnífico en Mark teniendo una pequeña conversación con estas abogadas en que intenta expresarle, transmitirle, empaparlo de algo de humanidad, y finalmente Mark sentado frente a su computador buscando a su expareja Erika, enviando la solicitud de amistad y refrescando la página esperando que ella haya aceptado ser amiga de él. Este es solo uno de los principales momentos en que podemos ver que la película no está enamorada de Mark Zuckerberg, que no lo considera no solo una persona perfecta, sino una persona en general admirable, que todas estas decisiones que toma lo llevan finalmente a una vía de soledad y barrera personal con el resto del mundo, por mucho que quizás él crea o quiera hacer pensar o se ha dicho de que hay algo de humanidad en el fondo de él y él la busque, y el filme tampoco intenta descartar el hecho de que él sea una horrible persona o un robot, lo que sea, sino que realmente no puedes ser así de cruel con la gente a su alrededor y no ver sacrificios, incluso que seas una persona brillante. También, por supuesto, tengo que mencionar el needle drop de Baby You're a Rich Man de los Beatles, que solo eleva este material aún más. Este es uno de mis cierres favoritos de una película. Y usualmente no soy fanático de las letras blancas al final de una biopic, pero en este caso me encanta porque solo contrasta más aún el déficit emocional que conocemos de Mark hasta este momento. En pasos a las actuaciones, creo que todos acá son fenomenales. Es decir, este es el papel definitivo de Jesse Eisenberg. A mí me gusta en general más Jesse de lo que mucha gente le da cumplidos. En general entiendo por qué entra debajo de la piel de muchas personas por el tipo de actuación estereotípica que tiende a hacer, pero creo que en el caso de la cápsula donde él está, Mark Zuckerberg es su papel, su rol definitivo. Tiene todos los comportamientos, los detalles, las emociones que expresan este personaje al derecho y al revés, y creo que es una de las mejores actuaciones de la década pasada, por lejos. Ni siquiera lo pondría en discusión. Al mismo tiempo, Andrew Garfield como Eduardo Saverin tiene ese rol que es como una persona un poco más cálida, un poco más en contacto con sus emociones, pero al mismo tiempo que se deja pasar muchísimo por este contraste, a diferencia de Mark. Y por lo mismo su química es bastante caótica en un buen sentido, que a pesar de lo distintos que son, tú entiendes su amistad en un inicio por cómo está establecida, y a medida que se va desmoronando también entiendes por qué hay un quiebre muy importante que termina con el juicio y con las discusiones que están teniendo, que asimismo habla bastante sobre las inseguridades personales de Eduardo Saverin. Me gusta mucho cómo durante el filme él va comentando en varios momentos la idea de que su papá va a estar orgulloso de él, de que le va a decir su papá, y me gusta que uno de los últimos momentos que habla sobre su padre es para decir: mi papá no me dirige la palabra por culpa de esto que pasó. Y es interesante porque nunca vemos al papá de Eduardo. Creo que sería completamente inútil mostrarlo en pantalla, pero solo es una bocanada del montón de inseguridades con las que Eduardo vive alrededor de toda esta película. Y hablé de Armie Hammer como los gemelos Winklevoss, que creo que hacen un excelente trabajo, pero hablemos de Justin Timberlake como Sean Parker. Justin Timberlake, a mi parecer, no es un actor que yo admire muchísimo. No sé cuántas películas de él me han hecho caerme de mi asiento por lo espectaculares que son, pero Sean Parker, de nuevo, es el rol definitivo para él. Tiene esta personalidad extrovertida exagerada que se presenta en directo contraste con Mark Zuckerberg. Por lo mismo, tú sabes por qué Mark admira o quiere admirar tanto a Sean Parker, porque Sean representa todo lo que Mark no es. Representa esta mentalidad anarquista y antisocial, pero en un buen sentido, en el sentido de ser tan exagerado, tan en contacto con la diversión, que le permite crear cosas que sean brillantes, incluso aunque no le generen ningún tipo de venta, aun cuando tú puedes ver a través de la superficie el montón de segundas ideologías que Sean Parker tiene, que obviamente permean en la relación de estos personajes y en cómo todo termina concluyendo. David Fincher, por supuesto, da una perspectiva creativa y única en esta historia. Ya en este punto estaba muy en contacto con el digital y no por nada se volvió una de las mentes definitivas en el uso de dicho medio para rodar películas. Creo que él saca a relucir toda la belleza de un trabajo digital en cámara y su mezcla de colores, iluminación, especialmente por ejemplo en secuencias
escenas como cuando están conversando en nuestros dormitorios de Harvard y desarrollando esta aplicación, el contraste de oscuridad, de iluminación, cómo contienen el espacio, resaltan los personajes y expresan la emoción caótica del momento. At any given time, girl A has a rating RA and girl B has a rating RB. When any two girls are matched up, there's an expectation of which will win based on their current rating, right? Yeah. And those expectations are expressed this way. Let's write it. Esta es una de las mejores direcciones del siglo, con toda honestidad. Y esa es una cosa que quiero decir sobre la red social. Para mí la red social es lo más cercano que tenemos en el siglo XXI a una película como El Padrino. El Padrino obviamente tiene un contexto completamente distinto en términos del nuevo Hollywood y la ola de nuevos directores estadounidenses del momento, pero hay dos aspectos que creo que son extremadamente similares, que tiene que ver con que ambas películas tienen todos elementos a lo más alto de los rangos. La red social es una película donde todo funciona al máximo. Las actuaciones son impecables, la escritura es impecable, la dirección es perfecta, la fotografía, el montaje, la dirección de arte y por supuesto la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross. Este filme es tan memorable porque Trent Reznor y Atticus Ross, que ya habían trabajado previamente en películas, saltan en revelación como compositores de cine gracias a la red social y brindan de una cálida y frenética música para este filme. El tema principal de la película, Hand Over Bruce, que se expresa con incómoda presencia y manifiesta un sentido que es al mismo tiempo nostálgico y extraño, pero igualmente todo lo que son las mezclas de música clásica con elementos industriales que son más cercanos a lo que estos compositores han hecho, como por ejemplo Trent Reznor con Nine Inch Nails. Creo que era una evolución natural que terminaran colaborando en esta película, considerando que por ejemplo Seven, hecha hace casi 30 años, usa música de Nine Inch Nails para su secuencia de créditos inicial. Creo que esta es una de las bandas sonoras definitivas de todos los tiempos. Si bien gente podría intentar argumentar que la red social no es tan increíble como la estoy describiendo, creo que es indiscutible el hecho de que Trent Reznor y Atticus Ross hicieron música influyente y explosiva para esta película. Como digo, un filme donde cada elemento está al máximo de lo que puede dar. Nadie acá está dando el 50%, el 60%. Cada punto del equipo creativo está a su 100 y es un tipo de colaboración y química entre las distintas partes de la producción que se dan muy infrecuentemente y tenemos que estar un poco agradecidos que hayan resultado para una película como esta. Uno de los detalles que me gustan sobre la producción es que el guión de la red social es tan largo que se pidió que se removieran algo así como unas 30 páginas, pero David Fincher se negó a esto y propuso hacer esta película de la forma más eficiente posible para que todo el guión alcanzara a estar en una duración aceptable, siendo que el filme dura más o menos 2 horas, así que es completamente razonable lo que termina el producto final. Pero eso da para varias ediciones creativas que creo que solo aportan al lenguaje del filme. Lo que mencioné inicialmente, de que los personajes están hablando encima de los logos, incluso cuando la película no parte y ya conocemos la voz de estas personas. Igualmente esta sensación de apuro en que pareciera que todos hablan muy rápido, porque literalmente estaban hablando muy rápido para poder llegar a esta duración aceptable, pero que, no sé, en cualquier otro caso habrían ido en perjuicio del producto final, habrían hecho sentir como que es una obra apurada. Pero creo que en el contexto de las personalidades, de la historia que están contando, el hecho de que la historia se sienta como que está constantemente avanzando, que no hay un segundo en que haya un descanso para estas personas, es que es finalmente esta magia que se da incluso accidentalmente, que aporta al constructo de la película por quizás decisiones que no van directamente relacionadas con ella. Otro de los temas, por supuesto, de la película tiene que ver con las fuerzas antagónicas de los hermanos Winklevoss, que es divertido porque en estricto rigor tú puedes ver cuál es su punto, la idea de que sí, ellos tenían una idea, Mark claramente toma un poco de inspiración, se niega a colaborar con ellos y termina creando su propia red social. Tú entiendes un poco a dónde van, cuál es su queja, por qué están tan molestos con Mark, pero creo que es muy fascinante porque tiene que ver un poco con temas de clase. Y esto también es interesante porque todos estos son graduados de Harvard, es decir, no son personas con las que uno tenga que sentir empatía porque son pobres personas de clase media luchando contra el estado corporativo, sino que claramente acá hay un establecimiento que los aporta. Es decir, Eduardo Saverin viene de una familia con dinero, no por nada es capaz de ayudar a su amigo en temas de prestarle plata. Pero los hermanos Winklevoss representan otro tipo de personalidad, que es esta idea de que porque toda la vida has tenido un privilegio, porque toda la vida se te han dado las cosas como quieres, en el momento en que no funcionan, quieres que el mundo gire a tu alrededor, te dé un golpecito en la espalda y juegue a tu favor. Y esto no se refleja mejor que en tales momentos como por ejemplo cuando Mark les rebate si él usó algo de su código para crear Facebook y terminan con esta genial frase de You know, you really don't need a forensics team to get to the bottom of this. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Entonces es interesante cómo el filme proporciona esta historia en que los Winklevoss claramente representan un establecimiento que va en contra a lo que Mark quiere hacer y por lo mismo no quiere colaborar con ellos, y también desata a que ellos estén tan enojados porque algo en su vida no se les dio como estaban esperando o como siempre ha sido por el resto de sus vidas. Y finalmente también el quiebre en la relación entre Mark y Eduardo. Durante varios de los momentos de la película esto está muy incitado, principalmente con el hecho de que, bueno, Eduardo está demandando a Mark, así que claramente hubo un quiebre hacia alguna parte, pero el encontrón final, la emboscada
llegada de Eduardo, en que va a las oficinas de Facebook, se entera de que sus acciones han sido diluidas al punto en que ya no tiene ninguna participación en Facebook, en que quieren básicamente borrar la historia y quitarlo de Facebook. Encontrás también a Sean Parker, que llega a esta maquinaria cuando ya están dando, cuando todas las ideas importantes han sido tomadas. Dice que era un poco adueñar de la creatividad de sí, yo participé en esto, soy uno de los fundadores de Facebook, cuando obviamente Eduardo tuvo mucha más y mejor participación desde un inicio. And I'll bet what you hated the most is that they identified me as a co-founder of Facebook, which I am. You better lawyer up, asshole, because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. Es un momento increíble, que también decanta en otro gran instante, que es cuando Eduardo se enfrenta a Sean. I like standing next to you, Sean. Makes me look so tough. Y se cae toda esta máscara en que este tipo cool, canchero, extrovertido se cae a pedazos porque todo representa para él un disfraz para conseguir lo que quiere. Son esos detalles de tanto la dirección como la actuación como el guión que dejan relucir estas personalidades reales y lo que está detrás de estos personajes, estas personas en la vida real. No quiero tampoco dejar de lado todo el humor que la película tiene, porque La Red Social, a pesar de ser claramente un drama, es un filme que permea mucho con el humor, tanto por las discusiones que los personajes tienen como por interacciones. Hay por ejemplo este momento en que Sean llega con una chica a la casa de Mark en California y le tira una cerveza y ella no la recibe y procede a tirarla de nuevo. Sharon? I'm so sorry. I didn't know you were gonna... No, no, wait. El filme juguetea mucho con el humor y crea una mezcla de tonos que hace de esto una experiencia bastante divertida de ver. Es decir, esta película la he visto múltiples veces y siento que nunca jamás me ha aburrido. Siento que siempre puedo sacar más detalles de la presentación o simplemente pasar un genial rato, porque a diferencia de quizás otras obras que considere de alto calibre, creo que La Red Social son las películas más accesibles de la historia. Es decir, cualquier persona puede ver esta película y sacar algo inmediatamente de ella. Creo que es una historia tan sencilla de amar por lo eficiente que es en todos sus elementos, por lo entretenida que es en su edición y finalmente porque, de nuevo, quizás es un rayo en una botella, quizás es todo este conjunto de elementos ensamblados de una forma en que bailan con sincronía. David Fincher ha hecho otras obras maestras anteriormente y posteriormente, pero este es un destello en términos de cómo abordar un drama que quizás en la mano de cualquier otra persona habría sido una pieza aburrida y cliché, mucho más romántica y menos experimental. La Red Social es una obra maestra, es una perfecta película con la que de verdad no tengo ni un solo detalle, nada negativo que decir. Usualmente hay películas que adoro por motivos que son quizás un poco más extravagantes, términos relacionados con el estilo, la influencia, lo explosiva y única que pueden llegar a ser. En el caso de La Red Social, si bien hay varios de esos aspectos, creo que lo que más puedo decir es que esta es una película con la que no tengo ni un solo reparo, no tengo ni un detalle, nada malo que decir, no se me ocurre absolutamente nada que podría añadir que reduzca la experiencia de esta película. Esta es una obra realmente inmaculada que creo que solo va a seguir envejeciendo con el paso de los tiempos, con cosas que pasan en la vida real. El hecho de que Facebook es algo que existe hasta el día de hoy y que hemos podido un poco ver cómo ha ido progresando y permea un poco en esta personalidad descriptiva que vemos de Mark Zuckerberg en el año 2010 sobre el año 2004. Es muy interesante cómo nos enfrentamos a una generación que está constantemente reevaluando su propia historia y ver un filme que encapsula eso en una burbuja, encapsula una imagen del tiempo en que las redes sociales son una cosa tan importante para las conexiones, para la presentación personal, para la autoestima, el cariño, el amor que sentimos con nosotros y con otras personas. ¿Qué puedo agregar realmente? La Red Social es un absoluto 10 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Pueden hacerme en los comentarios. Y si les gustó este video, no les me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencias. Espero que tengan buenas noches y una ¡Dirige semana! ¡Chao!